Bienvenidos a Historias desde el sótano. Hoy vamos a tener a dos personajes concretos en la historia de hoy. Por un lado, a Eliza Bathory, conocida como la Condesa Sangrienta. Y en segundo término hablaremos de William Blake, pintor, poeta y grabador británico. Me acompaña María Mateos. Muy buenas, María. José, ¿qué tal? Bien. Aquí. Bueno, el tema de hablar de estos dos personajes era porque queríamos enfocar el tema del satanismo. Nos dimos cuenta que era un tema bastante amplio y decidimos reducirlo a estos dos personajes. Ahora contaré el porqué. Porque el fanatismo, como el culto a la veneración a Satán o a figuras similares, según estudiosos como Dyrendal, James Lewis o Jesse Petersen, tiene una designación hecha para gente, para atacar a otra gente. Realmente, crear una historia de sanatismo para atacar a otra gente. El concepto de sanatismo es una invención del cristianismo, aunque el término de Satán, tanto para judíos como para cristianos o musulmanes, es considerado como un enemigo, un ángel caído, o un demonio dominando el infierno penitencial. Hemos hablado ya que durante la Edad Media la Inquisición atacó a estos elementos que decían que estaban dedicados a Satán, como fue la Orden Templaria o los cátaros, que eran grupos cristianos, pero que realmente fueron acusados de practicar ritos satánicos. Sí. Y el motivo, en verdad, yo pienso que era para quedarse con los bienes. Con las tierras. Con las tierras y con los dineros que tenían. Así que era una forma también de apoderarse de lo que no pertenecía a otros. Y por otro lado, al comienzo de la Edad Moderna empezaron los famosos juicios por brujería, donde empiezan a acusarse unos a otros, ya por venganza, por egoísmo, y hasta que se dieron cuenta que aquello era una locura y que cualquiera podía caer. Que también lo hemos hablado. También lo hemos hablado, que cayó mucha gente inocente. Y muchísima, muchísima. Y por otro lado, también es verdad que todo ese siglo XVI también va a enfrentar a los propios cristianos, tanto cristianos y protestantes. Entre unos se van también a liar que si había temas satánicos de por medio. Con el tiempo, el uso del sanatismo se le va a denominar adoradores del diablo. Y fíjate, la legislación británica va a tener una legislación antibrujería que va a existir hasta el año 1951, Fíjate. que es prácticamente a la vuelta de la esquina. Hace 2 días. Pero a lo que vamos, el sanatismo como religión, empezó en 1966, con la fundación de la Iglesia de Satán en Estados Unidos, por Anton LaVey, que es otro personaje que también había que dedicar un programa a él. Hacer algo, sí. Y hay varios tipos de organizaciones en todo esto. Bueno, diferentes figuras de la historia han sido relacionadas con el sanatismo, como los poetas Percy Shelley, Lord Byron, Víctor Hugo, que para ellos Satán realmente era un símbolo de la lucha contra la tiranía, la injusticia, la opresión. El Marqués de Sade, fue también otro, o Francis Tasbos, o su club del Infernal del Fuego. Pero entre estos personajes, entre ellos, hemos sacado a dos. Por un lado, a la condesa de Bathory, Elizabeth Bathory. A la condesa Drácula. La condesa Drácula, que estamos entre el mediados del siglo XVI, comienzo del XVII, sí. Y otro personaje también relacionado, en este caso con la historia del sanatismo, pero como lucha de la opresión, que va a ser el pintor, el grabador William Blake, que tiene unas pinturas, unos grabados que todos ustedes conocen. Vámonos con la primera, vámonos con la Condesa Sangrienta, Elizabeth Bathory. ¿Quién era esta mujer, María Mateos? Uy, pues esta señora es como muchas de las que hemos estado viendo últimamente. Quizá ha sido también una de las grandes indefensas de la historia, ¿no? Ahora al final, ¿no?, entre todos pensaremos si es verdad que era esa mujer que se la conoce, ¿no?, como la condesa Drácula, como esa mujer que se bañaba en sangre, como hemos visto, que torturaba, que tenía sexo con el diablo,
etcétera, ¿no? Esa historia que hemos visto que se repite continuamente, ¿no? Que llegó a matar a 600 personas, dicen, que son ¿no? muchas Que personas, son muchas personas, yo creo. Bueno, esta mujer, por supuesto, es de la nobleza, ¿no? Y uno de los rasgos que quizá, que también lo hemos estado viendo en bastantes programas, uno de sus rasgos característicos es que era epiléptica, ¿no? Entonces, en aquella época ser epiléptica, pues podía ser o que estaba poseída, ¿no?, por el diablo, o que tenía poderes, ¿no? Es verdad que también vivió en esa etapa, en esa vida donde la violencia era muy normal, entonces de pequeña vio mucha violencia, vio ejecuciones, quizá todo eso la traumatizó. Bueno, su tío paterno fue príncipe de Transilvania y rey polaco, estamos hablando de Hungría. Sí. Y por otro lado, ella procedía de Drácula, el famoso Vlad el Emparador. Sí, sí, sí. Déjame que ponga un vídeo, Sí. Sobre La Condesa, una película dedicada a ella. Hay tantísimas películas dedicadas a ella, increíble, pero vamos a ver La Condesa, que nos va a dar pie para ver cuándo realmente empezó o cuenta la historia a asesinar. Vamos con La Condesa. Soy la condesa Bathory. ¿La condesa Elizabeth Bathory? Sí. ¿Qué habéis oído de mí? Que todos os respetan y os temen. El rey me debe una fortuna. Eso es algo que me favorece. ¿Cuáles son sus debilidades, condesa? Soy mujer. Adoro los vestidos y las joyas de oro. Como usted, querido obispo. Coincido en que la mayoría son débiles y que es en el corazón donde parece residir esa debilidad. ¿Tendréis un romance? Tal vez. Deberías. Nunca me había sentido así. Deberías verle la piel. Tan suave, tan perfecta. ¿Lo que te gusta es él o la textura de su piel joven? No tienes ningún derecho a encerrarme. No se casará contigo. Tu sangre carece de nobleza. La amo, padre. No tiene cabida en nuestro mundo. En tu mundo. Te he estado esperando, pero ha sido en vano. Nunca debería haberle enseñado mi rostro a la luz del día. Olvídalo ya. Te lo ruego. No solo el aspecto, el tacto de la piel es totalmente diferente, como el de una joven. No tenía ni rastro de sangre. Allí dentro habita el demonio. Quizás sea la propia Bathory. Seamos más fuertes que los intentos de tu padre de destruir nuestro amor. Hago mal en querer seguir siendo hermosa y joven. Pues antes de llegar al momento que contar que bueno, que ella va a ser prometida con 11 años a su primo, que era el conde Ferenc, también conocido como el Caballero Negro de Hungría. Un hombre que además empalaba a todos sus... Sí, un asesino. Un asesino. Y que ya con muy jovencita, con 12 años, se va a vivir al castillo de Edel, donde va a tener también a su suegra, Úrsula, con la que se lleva al fatal. Van a tener 4 hijos, con pues se casa con 15 años, y bueno, él muere, ella queda viuda en 1604 con 44 años. Y lo primero que hace viuda es largar a la suegra del castillo. De que se vaya. Y claro, y es una mujer que hereda una fortuna y muy lista para la época, porque hablaba... Ella habla latín, habla griego, habla alemán, y es verdad que su marido parece ser, bueno, claro, en aquella época le permite estudiar porque el marido de la cultura era bastante escasa. Lo que pasa que, bueno, que el marido era un hombre de armas, como hemos dicho, y era bastante asesino, ¿no? Porque aparte de asesinar es que empalaba a sus enemigos, y es verdad que es como el que le instruye un poco en todas las torturas, ¿no? Parece ser que como que hasta que disfrutaban, ¿no?, torturando a sus pobres empleados. De todas formas, yo pienso que eso de las batallas del marido y todas estas historias era normal como en aquel tiempo, parece época, ser que sí. El caso es que se queda viuda y se queda con una cantidad, una herencia bastante rica, pero sin ejército. Sí. Y bueno, y llega un momento en que otro familiar decide apoderarse de todo lo que tenía y viene ahí la tragedia. Cuentan, lo que hemos visto ahora en la película, aquí juegan con un amante, que ella está preocupadísima porque ve que los años van pasando, ya no tiene la
piel lozana que tenía, le están arreglando el pelo, una de sus sirvientas, y de repente se da cuenta que le pega un tortazo tremendo que le hace sangre y se llena la cara de sangre. Y es donde se da cuenta ella que de repente la sangre le rejuvenece. Eso dice, ¿no? Que como que le rejuvenece y se dedica a matar, claro, en un primer momento mata a sirvientas, mata a esclavas y parece ser, bueno, hasta ahí no pasa nada, ¿no? Porque como siempre este colectivo cae en desgracia, da igual, ¿no? Si desaparecen, si se les asesina, pero ya empieza a matar a gente de la nobleza, ¿no? Traía chicas jóvenes para instruirlas, ¿no? Como ella era tan, pues para instruirlas, y entonces empiezan a desaparecer. Y es ahí cuando ya llega a oídos del rey, de Matías II, y ya pues empiezan a investigar. Que era conde del Palatinado, claro, este mandado. Sí, empiezan a investigar y ya, bueno, pues se dicen que en el castillo encuentran un montón de cuerpos, de mutilaciones. Es verdad que nunca es juzgada ella, son juzgados sus sirvientes. De hecho, sus sirvientes sí que van a la cárcel, 4 de ellos, y ella el único castigo que recibe es estar encerrada en una habitación, bueno, por supuesto sin luz ni nada, por un agujerito donde se le daba de comer, y aguanta así 4 años hasta que muere con 54 años. Y estamos viendo una de las imágenes míticas de esos baños que se daba en sangre. No es como Cleopatra, Picasso, ¿no? Cleopatra se bañaba en leche de burra y ella pues se baña en sangre. Ella se baña en sangre. Mira, yo me acuerdo de una película, porque no la hemos encontrado, se llamaba Cuentos Inmorales, creo que era. De Paloma Picasso, ¿no? Sí, era una película española con distintos argumentos, cuando la época del Destape, donde Paloma Picasso hacía de la condesa de Bathory. Y yo recuerdo aquella escena, porque íbamos todos al cine con aquellas, digamos, escenas de sexo que podían aparecer, y recuerdo ver desnuda a Paloma Picasso y decía, la hija de Picasso desnuda, bañándose en sangre. Me acuerdo de aquella escena. Porque fue muy publicitada, claro, aquella película por esto. Sí. Y luego esas películas también formaron parte de... Porque yo sí que la vi esa película cuando los viernes por la noche, aquellos viernes que empezaron a poner como películas un poco subidas de tono, que no nos dejaban verlas, y también ahí también la pusieron uno de esos viernes. Bueno, el caso es que a la señorita Elizabeth Bathory que encuentran cantidad de cadáveres por bueno, eso es como siempre camino. La leyenda, ¿no? Lo parece ser que luego hay un fraile que 100 años después intenta escribir la historia de Hungría y escribe la leyenda o la historia, y por supuesto, bueno, pues pasa a ser ya un relato y una leyenda que perdura en el tiempo, ¿no? Y aparte es verdad que como la iconografía le hacía falta mujeres, ¿no? Mujeres Dráculas, mujeres asesinas no tenía, pues quizá forma parte. Y ahora estudios que se están realizando están llegando a la conclusión de que a lo mejor es una de las víctimas del rey, ¿no? El rey tenía muchas deudas, el rey Matías II, sí, tenía muchas deudas con el marido de Elizabeth, y una forma de quitar del medio las deudas y de poderse apropiar a la vez de todo lo que tú has dicho, ¿no? De todos los terrenos que tenía sin ejército, pues era acusarla, como muchas veces hemos visto. Entonces, nos inventamos una leyenda, la acusamos, es una mujer indefensa y al no tener tampoco ejército que pudiera defenderse, claro, era fácil de apoderarse de todo su séquito. Hay muchas más películas. Vamos a ver este trocito de Elizabeth Bathory. Vamos a ver este trocito de película. qué imágenes más bonitas, ¿no? De Elizabeth Bathory, ¿no? Sí, es que hay cantidad de cosas sobre ella. Sí.
porque mira que en la historia de mujeres, ya haremos programas también dedicados a mujeres en la historia, mujeres que no han aparecido en la historia por hacer una cuestión machista en muchos sentidos, y cuando aparece una mujer en la historia siempre es raro que sea vanagloriada, ¿no? Siempre tiene algo Siempre detrás. tiene que tener algo malo, ¿no? Sí. Y a la vez es verdad que la iconografía tiene que beber, ¿no?, de las mujeres, porque es verdad que faltaba. De alguna forma. Sí. Y yo creo que tú has dicho que ella va a ser una víctima. causa, una víctima de todo esto. Estamos viendo el castillo. Un castillo, que bueno, que tiene no sé si tiene 2 castillos, en el que nació y en el que vivió, que hacen como visitas guiadas, ¿no? Como vimos un poquito cuando de las brujas, ¿no?, nuestras, hacen visitas guiadas. En la localidad de Erzsébet, en Hungría, y se encuentra enterrada, y ahí en una de las cristas donde también está enterrado el marido. Lo cierto es que en aquel momento, cuando llegan al castillo, ya no se puede defender, todos son acusados de brujería en este sentido, torturados, encarcelados, quemados, los sirvientes, que seguramente a lo malo habrían sido víctimas, ¿no? Claro, nunca culpa. Porque que es lo raro, ¿no? Los pobres hubieran sido víctimas, no creo que fuera... La única sirvienta que se va a librar va a ser una niña de 14 años que le van a recibir 14 latigazos, ¿no? Para quitarla del medio. Imagínate. Cuentan que el problema que tuvo, claro, a quedarse sin jóvenes, porque ya no solo era el mujeres, sino que tenían que ser mujeres jóvenes. Claro, ella necesitaba ver a mujeres como vírgenes, ¿no? Mujeres jóvenes para nutrirse de esa sangre, ¿no? Para hacer... Es increíble. ¿Hasta qué punto puede la historia cambiar el curso y o convertirlo en leyenda? Y convertirlo en leyenda. Una mujer que podía haber pasado desapercibido, bueno, no sé, pero fíjate, una mujer culta. Una mujer muy culta. Siempre suele pasar, ¿no? Mujeres, lo hemos estado viendo, ¿no? Mujeres cultas que tienen algo que enseñar a la historia y al final son acusadas, ¿no? Para desmitificarla. Sí. La encierran en una... Bueno, ella no ni se declaró ni culpable ni inocente. Además, dijo que como ella no compareció por su condición de noble, y los nobles no podían ser juzgados en aquel momento. Y lo que hacen es lo que dices tú, la encerraron en una habitación completamente a oscuras. Con un agujerito, con los que vigilaban, los que estaban al otro lado del muro eran sordos, y le daban de comer por un agujerito, y así estuvo 4 años, hasta que murió con 54 años. En 1614, 4 años encerrada. Bueno, nuestra Juana la Loca estuvo muchísimo tiempo más en Tordesillas. Sí. Según la leyenda, cuenta que estaba obsesionada por la belleza y se bañaba en la sangre de jóvenes. En su diario cuentan que escribía un diario y que aparecían los nombres de 612 crímenes realizados entre 1604 y 1609. Esto estamos hablando en 6 años. Son muchos, que la convierte por este sentido en una de las mayores asesinas de la historia. Es que ahora pienso, ¿no?, en todos los que hemos estado viendo, ¿no?, que asesinos reales... ninguno, claro, es que es imposible matar a 600 personas. Es una burrada. Podría haberse inventado menos. Pues ahí Elizabeth Bathory, condenada también, la condesa sangrienta, condenada por también hacer rituales satánicos. Hay un grupo inglés, Venom, londinense, que hay de todo, y tiene una canción dedicada a ella del año 1985. Escuchemos un poquito de la condesa de Bathory, grupo Venom, Inglaterra.
Pons Bathory, una canción dedicada a ella, pero fuerte, La condesa. Que heavy metal, fuerte. Como tuvo que ser ella. Vamos con otro personaje también, en este caso aquellos relacionados con el culto al fanatismo, pero con esa idea de revolución en contra de todas las injusticias que ocurrían, sobre todo en este siglo XIX, donde se desarrolla el trabajo sobre todo del señor William Blake. ¿Quién era William Blake? Pues William Blake es un visionario, pintor, poeta, inglés, es un artista inglés, ¿no?, del siglo XVIII, ¿no?, principios del XIX, que complementa y fusiona muy bien la poesía y el arte, ¿no?, y sobre todo es un artista que se adelanta a lo que va a ser el romanticismo, a lo que luego va a ser también otro movimiento como el simbolismo o incluso al surrealismo, ¿no? Es decir, que es ese visionario que crea su propia mitología, ¿no?, y que fue tan rechazado por muchos y admirados por unos pocos. Fue también de los primeros que empieza a hablar de la pintura de Miguel Ángel. Sí, él fue un gran seguidor de Miguel Ángel y él admiraba a Miguel Ángel. De hecho, en sus obras se observa mucho, ¿no?, esa admiración de Miguel Ángel, del dibujo, esa escultura que se hace de los personajes. Porque claro, hoy hablamos de Miguel Ángel, las pinturas y esculturas y demás, pero todavía no tenía la fuerza con la cual conocemos hoy día. Que va, Miguel Ángel no fue tampoco, no era muy admirado, ¿eh? Nosotros ahora el Miguel Ángel que ahora lo tenemos como ese artista polifacético y ese gran artista no fue tan admirado como creemos. Bueno, tuvo una gran influencia de la Biblia y es una persona que ya de pequeño empezó a tener visiones. Entre ellas, con 9 años, vio como un árbol lleno de ángeles, estaban adornando con destellos como estrellas en cada rama y todo lo demás, que después lo va a llevar a la práctica, digamos, en sus pinturas. Y o figuras angelicales caminando entre ellos, en fin, que ya va a tener esta cuestiones... Es que él hablaba con Dios, dice. Bueno, él era hijo de un zapatero y entonces no pudo ir a la escuela, no tenían dinero para ir a la escuela. Entonces él lo estudiaba en su casa, ¿no? Ya veía lo que tú dices, ángeles, demonios, hablaba con Dios y también hablaba con el espíritu de su hermano muerto. Y entonces él creó eso, su propia simbología y su propia mitología. De hecho, para él lo más importante era la imaginación, ¿no? Porque como la imaginación es inmortal, es eterna y es inagotable, pues claro, de ahí sale toda su obra, ¿no?, de la imaginación tan grande que tenía. Bueno, hablar de William Blake es dedicar un programa entero a él, pero vamos directamente a los grabados, a las pinturas de William Blake, que muchos conocerán. Vamos con el primero, vamos con el cuadro, bueno, el dragón rojo, a ver si lo vemos. Aquí lo tenemos. Es una obra... Él se inicia en el grabado muy joven, con 14 años, porque lo mismo, ¿no? Tampoco tienen sus padres dinero y al final tiene que aprender por su cuenta, ¿no? Y eso, ¿no? Esto es una de sus obras y esta es la de la película, ¿no, José? Esa, bueno, el dragón rojo, el que tiene Aníbal Lecter, bueno, El silencio de los corderos. Hay una segunda parte donde tiene grabado en la espalda justamente el dragón de William Wade, que lo que está contando son varios acontecimientos del Apocalipsis, en ese sentido. Ve perfectamente la herencia de Miguel Ángel, ¿no? Y es una... Con ese dibujo, en esas piernas, en esos gemelos. Es una obra increíble, el tema de señales, el tema, bueno, las distintas cabezas que aparecen, los ojos, la cola... esos brazos, esas piernas musculosas, que es lo que también... Exactamente. Es Miguel Ángel. O gran seguidor también de Durero. También. Y de todo el gótico, le gustaba mucho. Y él también estuvo en la Royal Academy, lo que pasa que, bueno, no les interesó mucho y también no es que fuera expulsado, pero prácticamente tuvo que dedicarse totalmente por su cuenta.
En el Apocalipsis cuenta que donde se basa él, apareció en el cielo otra señal, un gran dragón rojo que tenía 7 cabezas, 10 cuernos y una corona en cada cabeza, con la cual arrastró la tercera parte de las estrellas del cielo y las lanzó sobre la tierra. El dragón se detuvo delante de la mujer que iba a dar a luz para devorar a su hijo tan pronto como naciera. Vamos con otro de sus cuadros, el dragón rojo y la dama vestida de sol. Ahí la tenemos. Es otra recreación también del dragón. El tema del dragón lo va a utilizar en varias es que recuerda alegorías. También, sí, a los pintores prerrafaelistas, que de hecho fueron los grandes seguidores de Blake, ¿no? Toda esa imaginación que como la plasma, ¿no? Y esa pintura visionaria, ¿no? Que muchas veces hasta puede recordar a la pintura negra de Goya, ¿verdad? No, es increíble. Bueno, el anterior que hemos visto está en el Museo de Brooklyn y en este está en la Galería Nacional del Arte de Washington. Esos colores, ¿no? Como utilizaba también Goya, ese amarillo, esos rojos. Sí, sobre todo, él lo que interesaba es que el público tenía que interpretar su obra. Para él eso era muy importante, ¿no? Tenía que evocarle, ¿no? Eso, lo enigmático, lo fantasioso y sobre todo tenía que interpretarla. Y esto va a ser una de las características del arte moderno de hoy en día, ¿no? Interpretar la obra. Y él ya lo exigía, ¿no? Que el público interpretara su obra. También es verdad que no son cuadros grandes, muchos son en acuarelas y no son grandes, son pequeños, pero tiene por ejemplo el dragón rojo y la bestia del mar, el número de la bestia, el 666 de la película nuestra. Exactamente, claro, el símbolo del diablo. El símbolo del diablo. También hizo los dibujos de la Divina Comedia, también, muy bonito. Vamos a ver otro, que en este caso es el fantasma de una pulga. A mí me encanta el fantasma de una pulga. Realmente es muy pequeñito el fantasma de una pulga. No se mide nada, ¿verdad? Es muy pequeño, muy pequeño. Es muy pequeñito, pero está en contémpora con oro sobre caoba y tiene 116 centímetros de pintura, es muy pequeño. Y bueno, mira las manos, realmente la pulga es que no la vemos, ¿no? Claro. Es un elemento que no se ve, pero te está machacando de alguna manera, ¿no? Y la lengua, las orejas puntiagudas, ¿verdad? Las manos alargadas, ¿verdad? Toda esa simbología que luego llevamos cuando pensamos en ¿Tú crees en que todo esto, claro, esto provocaba una reacción positiva o negativa? Este hombre en su época, ya te digo, los únicos que lo admiraban fueron los prerrafaelistas, fue tachado por todas las corrientes, fue expulsado de la Royal Academy y no tuvo, de hecho él se tuvo que trasladar a Londres, montar una pequeña imprenta y allí simplemente lo que hacía era lo que sabía hacer, ilustrar y grabar libros, y muere como muchos pintores, ¿no? En la pobreza, ¿no? De hecho, él tiene una de las exposiciones que hace, ¿no? Donde expone sus obras, un crítico de arte le acusa de lunático desafortunado, y eso parece ser que fue una de las cosas que también cargó su vida, ¿no? Un poco lo que le pasó a Van Gogh, ¿no? Que tampoco vende ningún cuadro, pues a Blake le pasa un poco lo mismo, ¿no? Muere en el olvido. Con la lengua sacando porque va a tomarse la sangre que hay en el cuenco. Vamos con otro también, el anciano de los días se llama este. Hemos cogido algunos de tantos que tiene el anciano de los días. Otro elemento también, el círculo, el sol, el viento, la pirámide. La pirámide, este hombre musculoso también. Que podría ser perfectamente de Miguel Ángel, ¿verdad? De Miguel Ángel, exactamente. De la Capilla Sixtina, perfectamente. Una profecía. Y bueno, y ese triángulo que tú has dicho, ese triángulo isósceles que también me parece como elemento importante. Vamos también con otro cuadro, Eloian creando a Adán, la creación de Adán. También. Me recuerda muchísimo justamente este movimiento, el que tenemos Miguel Ángel en la Capilla Sixtina. El que da la vida. Exactamente, cuando está dando el dedo. Cuando está dando la vida.
Adam. El movimiento es el mismo, ¿verdad? El Sí, efecto sí, es sí, el sí. mismo. El efecto es el mismo que en ese momento, ¿no? Y vamos con este último, se nos acaba el tiempo, vamos con Nabucodonosor, también otra, es una mitología de este ser que se enfrenta a Dios y se le castiga y lo convierte en este ser que tiene que ir arrastrándose por el suelo con estas piernas que acaban en pies en forma de pezuñas, con esa cara que, bueno, si te das cuenta, esa cara de expresión no es que es de horror o de miedo, pero si te pones a pensar, también me pongo a pensar yo, me veo la cara de Moisés, en este caso de Miguel Ángel, cuando está a punto de levantarse cabreado, echando aquellos rayos por la cabeza, y me recuerda muchísimo. Se parece muchísimo a su iconografía y su forma de pintar a la de Miguel Ángel, sí. Bueno, pues... Este se ha quedado corto, ¿eh? Este sí no hemos quedado porque realmente es un tema apasionante. Bueno, Nabucodonosor, William Blake, el tema del sanatismo, pues con él vamos a terminar. María, muchísimas gracias. A ti, José. Nos vemos pronto a todos ustedes en Historias desde el Sótano.